Bienvenidos. Como se derrotó al socialismo del siglo XXI, siempre insistiré en que no se lo venció. Solamente se lo derrotó, cierto, por tercera vez, por amplio margen. Pero como se lo derrotó, ya se olvidó dónde se ganó, por qué se ganó, cómo se ganó, debido a quiénes se ganó, sin desconocer que el principal artífice de la victoria del presidente fue el pueblo, que lo acogió, confió y entendió, y él, que supo interpretar lo que ese pueblo quería para lograr el margen que lo llevó a ganar. Bueno, pues los malos perdedores se han dedicado a objetar fraude sin presentar una sola acta, cosa que nuestro invitado, que ya les anunciaré, no ha hecho cuando ha reclamado adulteración e irregularidades. Si algo ha hecho es mostrar actas. Y el jefe de la misión de observadores desconoció la posibilidad de fraude, aunque reconoció irregularidades y deficiencias aisladas que no afectan el resultado general. Saludamos la amplia participación del pueblo ecuatoriano que reflejó su compromiso con la democracia. Asimismo, valoramos el esfuerzo de todas las personas que integraron las juntas receptoras del voto, así como el de los delegados de los partidos políticos cuya presencia fue fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso. Pueblo del Ecuador, su espíritu democrático quedó demostrado en cada mesa, en cada urna y en cada voto depositado, expresión de la soberanía popular. Nuestras felicitaciones por su civismo y compromiso con la democracia. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Sigamos creciendo. Los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Como no basta lo que le escucharon hace algunos instantes a Heraldo Muñoz, jefe de la misión de observadores de la OEA, y tampoco a lo que dijo la misión de observadores de la Unión Europea. Hoy vamos a ponerle atención a los estudios, hallazgos, cálculos, comparaciones, estadísticas que ha establecido en función de una serie de mecanismos que diseñó el ingeniero Bolívar Loján, uno de los luchadores que viene insistiendo por lo menos 5 años desde que yo le he hecho seguimiento a este tema, en las irregularidades que el CNE comete sistemáticamente. Y gracias a sus reiteradas denuncias, por fin, algunos problemas desaparecieron y otros apenas disminuyeron. Con Bolívar Loján vamos a repasar en la próxima hora lo más representativo respecto a las cifras que él ha tabulado, que no son exactamente idénticas, aunque casi coincidentes y cercanas a las oficiales, sobre de dónde salieron los votos para Noboa. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estamos de vuelta. Bolívar Enrique Loján Fierro, más conocido como el Super Cuy, es un lojano que ha dedicado gran parte de su vida a la ingeniería, la política y el deporte. Nació en San Cayetano Alto, en un ambiente tranquilo donde vivía su vida a plenitud. Inició su formación académica en la escuela José Antonio Eguiguren, en la secundaria en el Bernardo Valdivieso. En el 68 se le presentó la oportunidad de viajar a Venezuela, donde estudió Ingeniería de Sistemas en la Universidad Central de Venezuela. Era tan grande su talento que para 1980 ya pudo formar sus propias empresas de comunicación.
Posteriormente siguió formándose, realizó un posgrado en sistemas de información y también uno en contabilidad. Luego de radicar por 42 años en Venezuela, regresó a Loja en el 2010, donde pudo realizar una maestría en ciberseguridad. Se define como un hombre feliz, más aún después del resultado. Ok, Bolívar, ingeniero, gracias por todo lo que ha hecho primero y bienvenido. En general, antes de entrar en regiones, cifras, datos, ¿de dónde salieron los votos para Noboa, a su juicio? Muy buenas tardes. En primer lugar, lo que yo he hecho es partiendo de la data oficial del CNE, o sea, no son estimaciones, ¿no? Entonces, el primer gran punto es que disminuyeron los blancos. Ajá. 170,000 blancos se convirtieron en votos. 170 en todo Ecuador. Primera señal, ¿ya? Blancos. Antes estaban marcando blancos en las mesas. Votos que veían blancos los marcaban. Siguiente. Serían los nuevos, las personas que estando empadronadas no habían votado y que ahora fueron a votar. O sea, bajó el ausentismo. 130,000 personas. Qué bien. Luego, 1.200.000 votos de los señores que habían sido candidatos en la primera vuelta. De todos esos que tuvieron menos de 1%. Sí, pero suma, ¿no? A la larga. Claro, suma, claro. Como 1.200.000. Ok. Y un poquitico de los nulos. O sea, hubo 2.000 nulos menos. Okay. Gente que decidió, no, yo no voy a anular, voy a votar por alguien. Y un punto final muy pequeñito de gente que emigró. O sea, que estando donde Luisa, se fue donde Daniel Noboa. Así de simple. Okay. Todo eso suma 1.500.000 votos. Todo eso para comenzar. Recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, de Vito TV, que es canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV somos canal 194. Señal abierta solo en Manaví, Manavisión, allá es canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Y a esa hora, a través de esas plataformas, se unen aproximadamente 40,000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. Adicionalmente nos pueden seguir por radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen, para sus plataformas digitales, en Candela con K, gracias Tulio Muñoz, que ayer me llamó a reiterar que sí retransmiten siempre, desde Puerto Viejo para todo Manaví, en Quito, no antes, Riobamba, es la bonita del centro del país, también 89.6 FM, y desde ahí hacia Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito ahora sí, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. A propósito de una serie de preguntas, desde que el fin de semana por primera vez puse un mensaje con esta cara en redes sociales, tuve sencillamente un fenómeno extraño en la barba que, como ustedes habrán notado, se estaba poniendo rubia y verde por alguna reacción química al tinte que toda la vida he usado, solo en la barba. Dejé de usarlo y para que se vaya una picazón insoportable, me quedé como me ven. Así que sí, soy el mismo Carlos Vera, sin barba. ¿Ya? María Clara. Bien, en esa primera parte vamos a revisar gráficos diseñados por nuestro propio invitado, algunos de los números más significativos del resultado electoral conseguido por el ahora presidente electo Daniel Noboa. Bien, vamos entonces por esto que dice candidato, primera vuelta, segunda vuelta, incremento o decremento absoluto, incremento relativo. Fíjese en la primera línea. 4.527.000 votos tuvo Noboa en la primera vuelta, 5.870.000 en la segunda vuelta. Hay un incremento de 1.342.000 votos, voy a leer números redondos, de un 26,66%. Mientras que, fijémonos básicamente en la columna, ahora sigue la derecha, Luisa González apenas subió en 3,82%, blancos, que él acabó de mencionar, disminuyeron en 68%, nulos disminuyeron muy poco, en 0,31%.
Esto que dice resto 1.212.000, ¿a qué corresponde? Justamente corresponde a los candidatos que ya no están en la segunda vuelta. O sea, lo de Isa, de Cronfle y todos ellos. Ya. Esa es la cantidad que tiene que repartirse. ¿Cómo sabe usted que estos votos fueron a parar a uno u otro candidato y no se fueron al nulo, a blanco o a ausentismo? Decidieron no ir a votar. Porque hay unas ecuaciones matemáticas que deben cumplirse. No pueden aparecer más o menos votantes o más o menos votos. Bueno, salvo una pequeña diferencia que aparecen en el CNE, pero han sido muy pocas. Ok, vamos al siguiente gráfico. Miren, esto mismo lo pone en un gráfico de PAI, como le llaman, ya, en donde se ve crecimiento de cada candidato de primera vuelta a segunda. Todo lo que es esa cifra celeste es el crecimiento de Noboa, y todo lo que ven en la cifra rosada es el de, ahí se ve anaranjada, yo aquí tengo el gráfico otro color, anaranjada, es el de Luisa González. Él creció 10 veces más que ella. Sí, aquí hay que aclarar un poco. Este crecimiento se corresponde con la cantidad que cada uno tenía en la primera vuelta, que tuvo en la primera. O sea, el crecimiento de ellos respecto a su votación. Así es, si en general estamos hablando 3%, 5%. O sea, realmente la diferencia es muy, muy grande. Ok, ahora explíqueme usted el siguiente gráfico, porque ahí es donde yo pataleo. Porque además usted no hace los gráficos con criterio de televisión, sino con criterio matemático. Explíquele a la gente en qué columna de las verticales nos fijamos y por qué usted llama la atención y a qué llama la atención con esas flechas de aquí. Aquí lo tengo. Okay. Bolívar, ahí está. Ok, muchas gracias. Ya. Está perfecto. Dele. En primer lugar, el resto, ya me lo preguntó, arriba está, ¿verdad? Ese resto se convierte en votos. Ajá. Porque, o sea, votos válidos también pueden ser nulos, también pueden ser blancos, etcétera, etcétera. El resto es del 1.212.723, perfecto. Ok, nuevos sufragantes, bueno, porque yo tomo las cifras del CNE con respecto a la primera vuelta y ahora, y la diferencia es personas que fueron a votar, que no van a ser multadas y se decidieron a votar. Ok. Que podrían ser, por ejemplo, adultos mayores. Ya. Perfecto. Blancos, igual. Hay menos blancos, por tanto, con respecto a la primera vuelta se convirtieron en votos. Ok. Ok. ¿Ya? Y los nulos, igual. Hay menos nulos, muy poquito, 2.483. Y la migración es de un lado para otro lo que quedó como neto. Ya. Esos son los votos que sería 1.515.183. Es el total de votos que aparecieron. Y ahí está el discrimen, aquí a la derecha está discriminado cuántos para uno, cuántos para otro, que está en las páginas de resultados. Explíqueme eso. O sea, para Daniel fueron 1.342.000. Sí, esa es la diferencia. Y para Luisa 172.000. Sí, así es. Tan es así que Luisa sacó el 11% de ese pocotón de votos. ¿Ya? Y Noboa, pues el 88% de ese pocotón de votos. Ya. Volvamos Volvamos con el ingeniero. ¿Por qué migraron más de Luisa hacia Daniel que de Daniel hacia Luisa? Bueno, ahí lo que hay es una migración, que quede bien claro. O sea, y por los votos... O sea, habían votantes de Luisa que se pasaron a votar por Daniel en la segunda vuelta. Sí, eso. Pero esa cantidad muy pequeña, pero hubo. ¿Ya? Que es significativa o no significativa, eso es lo de menos. Hubo ese caso y hay que considerarlo. Pero también hubo migrantes de Noboa que se pasaron a votar por Luisa. Por eso que dije hace rato que era el saldo. O sea, el saldo. Ok. Se fueron de un lado para otro, del otro para el uno y ahí... Pero casi en proporción de 6-1. Es decir, 6 migraron hacia Daniel cada vez que uno migraba hacia Luisa. No, son 2.000 solamente, son pocos. No es tanta la cosa. Son 2.000 en total en Ecuador. ¿Cuál es la cifra? Dice migración neta, okay. 2.845. Sí, eso en todo Ecuador. En todo Ecuador pasó eso. Esta es una novedad. Bueno, sí, interesante. Y por eso hay que ponerla. Y eso forma parte de la ecuación, no está inventada. Ok, porque hubo quienes calculamos, me incluyo, que de Luisa en el 44% que tuvo en la primera vuelta, tenía un voto blando, que era el que migraría, altísimo, de 4 o 6 puntos. Y no ha sido así. Ahí está, eso es todo una ecuación matemática. El voto para el triunfo de Noboa sale principalmente de nulos, blancos, ausentismo y los de los otros candidatos. Perfecto. Pero el blanco es sumamente interesante, son 170.000 votos. Okay. De todo Ecuador.
sea, son 100. El monto mayor es del de los blancos. 1.200.000, Claro, 212 que viene de los otros candidatos. de los otros candidatos. Que nosotros inicialmente calculábamos que iba a tomar Noboa un 13% y con eso ganaba. Correcto. Pero sacó el 88%. O sea, equivocación total. Hay que reconocerlo. Sacó el 88% Sí, de los todo eso, votos de los otros candidatos que no de pasaron la a segunda sumatoria, vuelta. sí. La sumatoria del resto, la sumatoria de blancos, de los nulos y de los migrantes, votos migrantes. 88, pues, él tiene 1.200.000 votos de diferencia con Luisa. Ya, pero no, lo que yo estoy preguntando es cuántos de los votos de los demás candidatos que no pasaron a segunda vuelta, ¿qué porcentaje se fue a él? Aproximadamente el 88%. Pero ahí estás metiendo nulos, blancos y ausentismo. Por eso digo aproximadamente. Pero, No, pero es que quiero saber solo de los que, porque los que votaron por otros no son ni nulos, ni blancos, ni ausentismo. Un 85% ya que la pregunta es bastante rápida. O sea, todo el bloque se fue donde Noboa. Es que Noboa tiene una diferencia de 1.200.000 con Luisa. Todo el bloque de los que votaron por otros candidatos. En general, sí, como no, pero estamos hablando de 85%, más o menos. Si no, no cuadra la ecuación. 85% que se convierten en 1.200.000 votos. ¿Qué es lo que le lleva? Porque lo otro es poco comparado, ¿no? Aquí, perdone que insista, sigo perdido. Ok. Ya. ¿Cuántos votos más tuvo Noboa en la segunda vuelta? 1.200.000. Ya. De esos... Con Luisa. Con respecto a Luisa. Con respecto a Luisa, correcto. De esos, ¿cuántos son nulos? 2.000. En porcentaje más o menos. Nada. Nada. ¿Cuántos son blancos? Son 170.000. ¿En porcentaje? 1%. 1%. Sí, sería No, 1%. 10%. No, si 10%. estamos hablando de 1.200.000 más, 170.000. No. Ah, pero claro, ahí son 10%, pero en el total son 1%. Es que estoy tratando de saber de los votos adicionales que tuvo en segunda vuelta. Ok. ¿Qué porcentajes son de los que votaron por otros? Vuelvo a repetirlo, como 85%. Y el 15% se compone entonces de nulos, blancos, perfecto, ausentismo. Inmigrantes. Ok. Está bien. Como se nota, yo no era bueno para matemáticas. La lógica matemática me es complicado entender. Ahora, vamos a los votos de dónde salieron. Ya lo mencionó, sin embargo, repasémoslo allí. Ok. Los votos de los otros candidatos. Perfecto, estamos claros. Salieron de... La primera vuelta. ¿Dónde más? Siga. Decremento de los nulos, 2.000 votos. Bajaron los nulos, ya. Decremento de los blancos, 170.000. Ya. Los nuevos sufragantes, 130.000. Ya. Y las migraciones, que eran como 2.000 votos en total. Y todo eso están concatenados a través de una ecuación. A ver, si le ponemos porcentaje al lado sería los de los otros candidatos de la primera vuelta 85%, sí, ¿verdad? 85, vamos. Y el resto de 15 va entre decremento de nulos, decremento de blancos, nuevos sufragantes y la migración, que es apenas 2.000 y pico de votos. Sí, de acuerdo, pero en ese, recuerda que también está sumado lo que se fue donde Luisa, que es un poquito, ¿no? Ok. Que son como 11%. Ok, siguiente. Veamos esto por regiones, en cambio. ¿Ya? Tienen arriba Costa, la primera línea horizontal, nuevos sufragantes, Sierra, variación de blancos, variación de nulos, Galápagos, migración de un lado a otro. Esto me es todavía más complejo de entender. Pero lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Otros candidatos, 89% sacó Daniel en la costa. Sí, como ya. No. Nuevos sufragantes, 88% sacó Daniel en la sierra. ¿Correcto? No. A ver, ¿cómo se debe leer Olvidémonos de lo que esta está a la izquierda. Olvidemos de esto que está a la izquierda. Ya habíamos hablado de qué correspondía. Entonces, en la costa, toda la sumatoria de otros candidatos, nuevos sufragantes, todo eso, en la costa, de ese lote que hemos definido, sacó 88%, 89% sacó Noboa. Ok, siga. Eso está claro, ¿no? Siguiente línea. Perfecto. Sí. En la sierra sacó 88%. Okay. De todo ese total previo, ¿no? ¿Ya? En Oriente, 93%. En Galápagos, 93%. Y en el exterior hay una cosa simpática, llamémoslo así matemáticamente, sacó 73%. Este gráfico se refiere solo a ese lote que hay que repartirlo. Okay. A la nueva cosa, lo de las primeras vueltas, los blancos, los nulos y todo eso. O sea, es lo que se va a repartir, que quedó de los otros candidatos. Ya, vamos ahora a la provincia con más población del Ecobraguayas.
en donde él creció de la primera vuelta a la segunda vuelta, más o menos en 20,000 votos, de 2,732,000 a 2,751,000. 243,000. A la votación de él es la que está arriba. Claro. Entonces, yo estaba leyendo el total de sufragantes. Arriba en la primera línea, en la primera vuelta tuvo 1,083,000. Hay en la segunda 1,326,000. Claro, 243,000 de diferencia. Primera línea horizontal. Que corresponde al 22%. Que es la columna derecha. De él, correcto. Ok. Por ahora lleguemos hasta ahí porque si no me duele la cabeza. Ya, María Clara. Continuamos con uno de los puntales en el reclamo de un proceso electoral transparente, que fue el ingeniero Óscar Ayerbe de la organización Defiende tu Voto, quien exigió que las irregularidades cometidas en las consultas del 2024 no se repitan en las elecciones del 2025. El registro del número verdadero que se inscribió en la hoja padrón, con la afirmación se veía que lo iban transcribiendo al borrador de la acta de escrutinio y luego ese mismo número a la acta de escrutinio. Y eso eliminó un montón de escenarios irregulares, ilícitos, fraudulentos. Y con la afirmación se evitó que algunas personas podían rayar las papeletas en blanco, que podían anular papeletas o que cantando uno iban registrando a otro candidato. Formidable. Es que había una convicción de precisión porque todos estaban firmando y firmaban los dos bandos. Qué bien. Es decir, los unos y los otros. Ahora, ingeniero Bolívar Loján, a pesar de que esto se corrigió, porque usted ha denunciado que el CNE no llenó todas las actas padrón o la hoja padrón, o como le llaman, la carátula del padrón, y mucho menos no se la quieren entregar. ¿Por qué no ha llenado todo? Eso no se ha corregido, no se ha publicado. Y sin que eso se haya corregido, ¿con qué compara usted? Si no sabe cuántos sufragantes hubo en cada mesa. Por eso que yo siempre digo supuestos sufragantes. Pero ya para no estar con esa cosa, a veces que suena feo, digo sufragantes. Okay. Pero son supuestos sufragantes. Sin embargo, vamos a resumirlo. En la primera vuelta, las novedades en las actas fueron 14,000. Ajá. Y en la segunda vuelta fueron 1,000. Disminuyeron notablemente. Bueno, usted me dijo 1,600 y que de esas solo en 300 actas podían reclamar. Sí, solamente 345 que están colgadas en la página Voto Ecuador. Es que ni siquiera las 300 de esas tiene el correísmo porque debía haber enseñado como muestra. Le van a quitar la acta que sobran a uno y otro. O sea, le corresponde, son 440 votos, de los cuales debería que quitarle aleatoriamente y quedarían como 240 menos para... Eso es todo lo irregular que hay en esas 300 actas. Todo lo irregular. Y afectan a uno y a otro. Es que tienen que afectar porque se va a excluir aleatoriamente. Ok. Claro, sería una cosa increíble que todo se lo quite. 440 votos se lo quiten a Daniel o a Luisa. Sería increíble. Están perdidos entonces. En el sentido de despistados, pero quiero decir, de confundidos. Sí, Carlos, sí, entiendo, pero ellos deberían impugnarla para corregir los problemas que hay en el sistema electoral ecuatoriano. No les interesa eso, solo le interesa a usted. A usted, a gente como usted, a profesionales como usted. Ciertamente no solo a usted, menos mal. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque revisaremos la forma en que gran parte de la población indígena votó por Noboa y desatendió la convocatoria de Leonidas Issa, así como los resultados en otras regiones vitales del país. Es vital conocer cómo y dónde creció, remontó sus cifras Noboa para convertir esos lugares en bastiones del cambio y comprender por qué otros no se unieron. Así se sabrá qué teclas aplastar o recuperar para el profundo cambio prometido. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo.
nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para utilizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Estos no son los marcados míos. Yo seguía por el 3. Tú lo muestras, yo lo veo y explico. Necesito el 3. Ya, Polet, necesito el 3. ¿Ok? Ya el primer bloque me hizo un rollo completo con esta vaina. No me voy a hacer un rollo completo en el segundo. No, si aquí está, pero no me lo dejaste encima, pues. ¿Ok? Yo soy de papeles todavía, disculpen. Ya, tengo que buscar yo, no tengo que buscar yo, lo tienes que dejar ordenados tú. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cables, CNT, Claro TV. Solo que al día siguiente, 6 de la mañana, el reprise. También en Zapping, Canal 41. Y en el periódico digital Ecuador en Vivo, reproducen un resumen en su portal principal y página de noticias apenas concluye. Prosigamos, María Clara. El siguiente reportaje de Coavisa refleja la paradoja que vivió una vez más en el sector indígena al no votar por el candidato que decía representar sus intereses. No todos apoyaron el discurso de fraude que públicamente denunció Rafael Correa y que fue replicado por su candidata. Pachacutic en redes sociales difundió un comunicado en el que escribió: el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, en total respeto a la democracia, reconoce la reelección del presidente de la República, Daniel Noboa Acien. Expresamos nuestro deseo de que las propuestas presentadas durante la campaña se materialicen en beneficio del país, pues representan el sentir y la esperanza de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Puertas adentro del movimiento Revolución Ciudadana hay diferencias. Líderes y miembros del buró político evitaron alimentar el discurso de fraude y otros guardaron silencio. Además, 6 autoridades locales correístas, entre prefectos y alcaldes, reconocieron el triunfo de Noboa y se pusieron a las órdenes para trabajar junto a él. Incluso el candidato a vicepresidente de González, Diego Borja, se abstiene de expresar su postura directamente, pero reposteó la opinión de Paola Pavón, prefecta de Pichincha, que aceptaba los resultados de la contienda. También, presidentes del socialismo del siglo XXI, como Lula da Silva de Brasil y Gabriel Boric de Chile, reconocieron los resultados y llamaron a Noboa presidente reelecto, en contraste con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el único que alimentó el discurso de fraude de González. Este reportaje de Coavisa tomémoslo como introductorio para lo que vamos a analizar enseguida respecto a provincias de la Sierra, pero en general, ingeniero, Noboa gana esta vez en todas las provincias de la Sierra, incluida Imbabura, donde antes no ganó. Población con alta pertenencia indígena, especialmente Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y la propia Imbabura. ¿A qué atribuye usted esa victoria? Al temor, en primer lugar. Ese pacto que nunca se firmó correctamente o formalmente entre ISA y la señora Luisa,
Y el disentimiento de las bases les metió miedo a los indígenas de alguna manera en lo que respecta a resultados. No hay otra manera de explicarlo. Cotopaxi fue un triunfo bárbaro del señor Pero Novoa. todo fue por temor. No hay un grupo de comunidades o sectores de la votación indígena que lo hayan hecho por cercanía, por afinidad, por obras y una serie de beneficios que comenzó a trasladarles. Principalmente el temor. O sea, no hay otra explicación, el temor, o sea, tienen temor, y un poco desconfiados, a mi juicio sería uno, y hay otros elementos también, pero eso me parece que son los fundamentales. Ok, revisemos la votación de Pichincha, a ver si está bien, esta vez los guío bien. Okay. Primera línea horizontal, arriba, la votación de Daniel Noboa en la primera vuelta fue 906.040 votos, en la segunda vuelta 1.177.000 votos, crece más de 270.000 votos. En efecto, vean ahí, incremento o decremento absoluto, 271.674. Esto es un incremento, ahí ven el porcentaje en la última columna de la derecha, de 29.98%. Luisa creció apenas en 2.58%. Los blancos se redujeron en 59% y los nulos ahí incrementaron, ¿verdad? Sí, cómo no. En 10%. ¿Y esto cómo se explica? No tengo en mente una explicación sumamente rápida, pero también hay un elemento fundamental que considerarlo. Hay errores que se corrigieron, tanto en la observación, en la veeduría, en los delegados, y el mismo CNE que fue más cuidadoso en lo que respecta a la transcripción de los datos de sufragantes hacia el acta, que fue una sola. Porque de lo que he visto es la provincia en donde más se incrementaron los nulos, que fue un fenómeno que en general bajó muchísimo. Pero en la sierra en general, en cambio, disminuyeron los nulos. Exactamente. En la sierra en general. Por eso me llamó la atención sí, Pichincha. Pichincha es un caso muy especial que... Ok, revisemos lo mismo en la costa. Vean, primera fila horizontal de arriba. Noboa tuvo en la primera vuelta 2.117.000, en la segunda vuelta 2.615.000. Esto es un incremento de 498.000 y en porcentaje de 23%. Luisa creció solo 2%, blancos decrecieron 69% y nulos decrecieron 4.5%. En lo siguiente, en la sierra, ya que estábamos hablando de la sierra, ya voy. Otra vez, primera fila horizontal de arriba, ¿ya? Daniel Noboa tuvo 2.071.000 votos en la primera vuelta, 2.796.000 en la segunda vuelta, un incremento de 725.000 votos, que significa 35% más de la votación. Luisa González apenas 6%, nulos se redujeron en 67%, lo que decía hace un rato Bolívar Loján, que en la sierra en general los nulos se redujeron drásticamente. Y los blancos, perdón, y los nulos de 6%. Aumentaron. Los nulos aumentaron en 6%. Sí. Los blancos son los que disminuyeron. Sí, de acuerdo. Sí. ¿Cómo explicar eso? Igual, este digamos que es un punto de partida para hacer los análisis cualitativos y cuantitativos. O sea, hay un elemento que no hemos tomado en cuenta. Puede ser una interpretación que la gente entendió, mi papeleta si la dejo en blanco me la están marcando. Uno de ellos. Uno. El otro, antes como no había mucho ojo abierto, marcaban nomás la papeleta. Ahora dejaron de hacerlo. Y hay una cuestión fundamental. Usted ve el incremento relativo de Luisa, que es 6,57%. En todo Ecuador está 3, 5, 4, salvo en el exterior. O sea, esa es la media. ¿En el exterior creció más? Sí, creció Luisa. Creció, pero no como para. A pesar de que le ganó Noboa. Sí, pero obviamente hay que considerar que creció, ¿no? Okay. Pero creo que creció como 27%, si mal no recuerdo. ¿Ya? Pero la media es 3, 5, 8, 9 en general de Luisa, que eso a mí me parece inconcebible, pero bajísimo. Es así. Pero es eso. Ok. A ver si aterrizan alguna vez en la Tierra y no en la Luna. María Clara. Al volver tendremos las declaraciones de Pavel Muñoz. Es vital conocer cómo y dónde creció o remontó sus cifras Noboa para convertir esos lugares en bastiones del cambio y comprender por qué otros no se unieron. Así se sabrá qué teclas aplastar o recuperar para el profundo cambio prometido. Pacific Terminal.
primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV en Estados Unidos. Allí se conectan entre 12 y 15 mil hogares a esa hora para ver nuestro programa a través de esas aplicaciones. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión se encuentra en Cable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Carlos. Les recordamos que estamos haciendo un repaso cuantitativo de dónde salieron los votos para el triunfo de Noboa. Desde el domingo de noche mismo, pasado, y el lunes, y a lo largo de la semana en varios programas, hemos hecho un análisis interpretativo de por qué esa votación de Noboa. Y a largo plazo haremos la que acaba ya de insinuar y reclamar, que es una necesidad. Teniendo esos dos elementos, un análisis cualitativo de por qué salieron, por ejemplo, muchos más votos en determinada provincia nulos Pichincha, ¿ya? Que en otras. ¿Por qué el porcentaje de blancos disminuyó drásticamente? 68% vi en uno de los datos en una provincia, por ejemplo. Inclusive, ¿por qué por provincias votantes nuevos, es decir, los que estuvieron ausentes en la primera vuelta, esta vez decidieron votar? ¿Y dónde están localizados? ¿En qué cantón o en qué parroquia son? Y luego llegar hasta ahí a investigar por qué se dio ese fenómeno allí. Es que solo así, como esta victoria va a prender raíces, no ser un episodio de 4 años y revertirse en las seccionales que vienen en año y medio. Y es vital que se entienda esto, es vital, aunque parezca ya en eso, ya ganamos, ya se sabe, no, para que lo que estoy insistiendo a lo largo del programa, se creen las bases, se las movilicen, se les sirvan, se las atiendan, que permitan el cambio profundo que se viene. ¿Saben qué quieren? Y sería formidable si lo hacen bien una constituyente en 3 meses. Yo estoy de acuerdo. En 3 meses. Ya veremos la vía. Y discutir para qué, ¿ya? Y segundo, la vía es el cómo, el para qué es el contenido. Y el objetivo, el tipo de modelo de Estado que vamos a replantear. Ya. Ahora, año y medio. ¿Y por qué constituyente? Porque eso fue lo que mandó la gente, pues. Noboa prometió una constituyente, votamos por Noboa, ahora no constituyente. No puede ser. Sí, constituyente de la mejor manera, porque ciertamente tiene los riesgos que muchos, con razón y experiencia, han advertido. Solo que este es un momento diferente. ¿Me toca gráficos o Pavel? Ya me emocioné. Ok. Vamos a chequear lo del Oriente. La línea superior horizontal otra vez. Noboa tuvo en la primera vuelta 256.000, en la segunda vuelta 348.000, un aumento de 91.000 votos. En porcentajes, 35%. Luisa creció solo 3%. Los blancos se redujeron en 72% y los nulos en 8%. ¿Cómo interpretar esto? Eso está muy interesante. Primero, en la parte de abajo, en donde dice Daniel y Luisa, hay que ver cómo se repartieron los votos. 91.000 de esos sobrantes, ¿no? O que estaban disponibles. 91.000 votos para Daniel y 6.000 para Luisa. O sea, ¿cómo es eso? Igual, ¿cómo lo interpreto? O sea, me parece que hubo muchísima más certeza en la forma de votar. Pero haciendo un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis. Sí. El CNE sabe el porcentaje de los adultos mayores que votaron, pero no lo publica. ¿Ah, sí? No lo publica. Todavía no tiene los elementos para publicar. ¿Y usted también cree que se incrementó como se sintió y se vio? Hay 2 aspectos fundamentales. O sea, quizá el número dijimos que era como 170.000 nuevos. Sí.
Sí, pero la motivación de ellos que llevó a los blancos a votar. Ajá. O sea, eso hay que verlo. O sea, no es solamente fueron ellos. La misma motivación, aunque sean pocos nulos, disminuyeron. Yo coincido. Okay. Entonces, es el punto. Veamos lo del exterior que decía Bolívar Loján. Igual, línea superior horizontal. Ya, en la primera vuelta Noboa tuvo 73.000, en la segunda 100.000, un incremento de 27.000, en porcentaje 37.000. Ahí Luisa también creció en 17%, pero no le fue suficiente. Ya, los blancos decrecieron en 68% y los nulos en cambio aumentaron en 10%. Sí, así es. Pero viendo la parte de abajo igual, de ese sobrante, llamémoslo así, Daniel sacó 27.000 votos y Luisa 9.000. Wow. O sea, esa es la parte final, ¿no? La parte dura, la parte gruesa. Hemos dicho que la media es 3%. Ok, María Clara. Tanto Pavel Muñoz como otros militantes y funcionarios de RC5 finalmente terminaron aceptando los resultados de las elecciones que favorecían a Daniel Noboa. Quienes nos encontrábamos ese día domingo en la sede del movimiento donde se iban a recibir los resultados, esperábamos evidentemente a la candidata, estábamos algunos militantes, algunas autoridades, se nos anunció que llegaría y quedaría un pronunciamiento. Y lo que decidimos es esperarla para incluso, la gente ya había estado esperando un tiempo, ella venía de una reunión haciendo un análisis de los resultados, mirando qué es lo que pasaba en algunas otras localidades, yo estaba pendiente de lo que pasaba en Quito y Pichincha, por ejemplo, y entonces señala estos elementos. En un comunicado mío yo decía, una actitud plenamente democrática supone las dos cosas a la vez sin que sean contradictorias. Reconocer los resultados que está dando la autoridad electoral y al mismo tiempo presentar, donde hubiera, las impugnaciones del caso sobre las actas inconsistentes. Así explicó el alcalde de Quito en la posta su no coincidencia con la candidata presidencial desde esa misma noche en que dicen que no sabía qué iban a anunciar. Qué organización, ¿no? Qué inocentes, de repente nadie sabía nada. María Clara. Al regresar, más gráficos para comprender y dimensionar mejor el fenómeno electoral en nuestro país, el Ecuador. Es vital conocer cómo y dónde creció, remontó sus cifras Noboa, para convertir esos lugares en bastiones del cambio y comprender por qué otros no se unieron. Así se sabrá qué teclas aplastar o recuperar para el profundo cambio prometido. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Yo las puedo responder enseguida. Bueno, si tuviese aquí el computador, para que no es una competencia. Pero usted me hace las preguntas que estime conveniente ahorita y yo en una hora ya las ¿Algún tiene. otro dato relevante que se le quede fuera antes de concluir? Que para nosotros Quito va a ser un cantón sumamente interesante porque queremos hacer algunos experimentos. Además de que la gente si quiere revoca o no revoca, para nosotros es lo de menos, pero vamos a hacer un control y proyecciones sumamente interesantes. O sea que va a ser un proceso lindo y bello, respetuoso sobre todo. Algo más nos queda, María Clara. Cuando volvamos precisamente en el bloque final, corresponderán mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Es vital conocer cómo y dónde creció y remontó sus cifras Noboa para convertir esos lugares en bastiones del cambio y comprender por qué otros no se unieron.
Así se sabrá qué teclas aplastar o recuperar para el profundo cambio prometido. Nacemos con un... Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Desde que empezó Verás. Mi generación no cree en esas etiquetas, no han servido de nada. No saben cómo se come con esas etiquetas. Hemos insistido y perseverado. Hay algún tiburón que está por allí. Son 6 grupos. Ha caído el primero. Con opiniones acertadas y memorables. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Exigiendo respuestas y no discursos. ¿Por qué dice usted les vamos a subir las penas si usted no es del Congreso? Verás, sábados, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Pito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y D-Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua. ¿Sí o no? Siempre. Con María Clara Triviño Martínez y el recurso que estableció para esta parte final del programa, rito le llamo yo, concluimos. Gracias, Carlos. En efecto, corresponden las preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para Bolívar Loján. ¿Cree usted que el control electoral sólido de la candidatura de Noboa fue esta vez un disuasivo para no repetir las irregularidades de la primera vuelta, sí o no? Sí. La segunda, ¿consideraría otro factor fundamental la prohibición del uso de celulares para fotografiar el voto en el triunfo de Noboa, sí o no? Sí. La tercera, ¿debe sancionarse con toda la drasticidad de la ley a más de 900 votantes que incumplieron con la restricción de no fotografiar el voto, sí o no? Sí. La cuarta, ¿sigue siendo importante que el CNE le remita a su organización las denominadas hoja padrón o portada de padrón electoral si usted ha comprobado que hay una minoría de casos con estas irregularidades, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿es aún necesaria una reforma electoral profunda cuando se ha comprobado que la mejor garantía de transparencia es la presión de los organismos especializados como ustedes y de la opinión pública, sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Insisto en una última pregunta, María Clara, que alguna tratamos en algo. Ella le dice, si con todo lo que pasó, la presión, control electoral, denuncia, etcétera, las irregularidades disminuyeron al mínimo, o mucho más que antes, ¿por qué usted dijo que sí cuando considera necesaria que les entreguen la hoja padrón? ¿Por qué? ¿Para qué las necesitan ya si ustedes los bajaron a todos? Tenemos las actas de la consulta. De ellas hay 11.111 en blanco, sin datos y con tachones. De la primera vuelta tenemos cosas muy parecidas y no me han entregado las actas. ¿De la primera vuelta de este año? No, si resisten, dice que no, que espere. Pero cabe deducir por la comparación drástica de lo que vemos que pasó, que en la primera vuelta le robaron votos a Noboa. También podemos decir que en la segunda vuelta estuvieron más ojos secos, más mosca. Y por lo tanto en la primera vuelta salieron elegidos 2 o 3 asambleístas de más que no debían salir. Es posible, totalmente posible, pero yo siempre lo mantengo. Cuando yo me puedo pronunciar por un fraude, aquí hubo fraude cuando el señor Julio Fernando Maldonado me entregue las actas de la primera vuelta, que yo se las pedí y siempre anda con una llorantina que ya te la doy mañana. Correcto. ¿Qué pasado? Ya tiene usted la razón de por qué no se las entregan, ¿no? Eso les va a permitir a usted, lo que es una hipótesis mía, si es que es cierta, convertirla en una certeza de ustedes. Presentarle cuadros como estos. Okay. Aunque me lleve parte de mi tiempo, parte de mis vacaciones, parte de mi jardín y todo eso, pero lo voy a hacer con gusto. Gracias por su tiempo y gracias por su cruzada.
Ya ve que tanto va el agua al cántaro que se rompe. No, pero una corrección, por favor. Tanto va el cántaro al agua. ¿Qué dije el agua al cántaro? Sí, El cántaro al agua para que se rompa. Me permito. Tanto va el la cántaro gota al a la agua. piedra para que se rompa. Bueno. Ya, perdón, gracias, pues lo dije mal. Sigo pensando en las cifras que usted me dejaba impresionado con eso. Lo voy a subir en hoja de Excel para todo el mundo y lo voy a colgar en Bota Ecuador. Ok. Y ojalá ustedes se interesen en explorarlas un poco más. Porque ahí ha quedado clara la razón fundamental de por qué hicimos este programa. Rápido se conoció por qué la gente votó por Noboa. En detalle, no se ha conocido dónde la gente votó por Noboa. Ahora toca explorar yendo a esos sitios y esas motivaciones para qué la gente votó por Noboa. Más allá del miedo que citó Bolívar al principio, de aquello que no quieren que se haga. Más allá del apoyo, de aquello que sí quieren que se haga. Ahora, concretamente, ¿cuál es el tipo de país que quieren que se construya con la nueva Constitución? ¿Cuál es el modelo de Estado que ellos han respaldado con cosas prácticas y no teóricas? María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros como invitado central el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, hablando sobre los chats de Verduga. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país. Reduciendo costos y emisiones de CO2.